encarcelaban, oye, lo apedreaban, naufragó, lo azotaron, pero a más no poder. Y cuando terminaban todos los sufrimientos, decía, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Porque en Él estaba la plenitud de Dios a través de Cristo. Cuando la iglesia realmente está viviendo en la plenitud de Dios, es una iglesia que todo lo puede en Cristo, porque Cristo es su fortaleza. Amén. Así que, hermano, no deje que cualquier problemita ya lo esté desmoralizando. Qué terrible, qué tragedia tan grande. Y de repente vienes y oyes otras personas que tu tragedia es nada a comparación de lo que ellos han vivido. Cuando quieres ver tu tragedia grande, métete a los videos y mira el hambre que hay en África y te vas a dar cuenta que lo que tú pasas es insignificante a lo que millones de niños están pasando allá. Así que levántate, ten ánimo en el nombre de Jesús, que Dios está contigo y quiere ayudarte a vencer esto. Amén. Den un aplauso al Señor. En Efesios, vaya, creo que está atrásito, después de Gálatas está Efesios, atrás de Colosenses, ahí atrásito, atrás de Colosenses está Efesios, capítulo 3, y encontré algo bien interesante, Efesios, capítulo 3. ¿Está ahí? Amén. Y el versículo 19 dice la palabra de Dios. Bueno, el 18 vamos a leer para agarrar bien la lectura. 3:18 de Efesios dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Wow. Que excede a todo conocimiento, y luego dice, para que seáis llenos de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. Escuche esto, yo creí muchas veces que el único que podía experimentar toda la plenitud de Dios era Cristo, y que nosotros podíamos ser partícipes de la plenitud de Dios a través de Cristo, pero a pequeñas escalas. ¿Me entienden? Es como que Cristo me compartiera del pastelote una tajadita. Pero estudiando la Biblia me di cuenta que todo el pastelote lo puedo tener también yo. Pablo dice algo bien tremendo, dice, para que seáis llenos. Le habló a la iglesia de Éfeso, la que está en el Apocalipsis. Se cree que era la iglesia mayor fundamentada, porque Pablo la fundamentó. Una iglesia que mantenía un nivel espiritual mucho más grande que las demás iglesias. A esa iglesia poderosa, Pablo le está diciendo, le está hablando de la llenura, de la plenitud de Dios a los miembros de la iglesia de Éfeso. Le está diciendo Pablo, ustedes, al igual que Cristo, pueden recibir la plenitud, la llenura de la plenitud de la deidad de Dios sobre sus vidas. Claro, a través de Cristo. Pero no solamente un poquito, una tajadita del pastel o del flan. Pablo está diciendo que a través de Cristo toda la plenitud de Dios puede operar sobre nuestras vidas. Qué tremendo, hermano. Mire, escuche esto. Yo creo que se necesita demasiada preparación espiritual para que esa plenitud pueda funcionar sobre nosotros. Porque sin esa plenitud, sin esa preparación espiritual, el hombre se vuelve arrogante, altivo. Imagínese, hermano, que esa plenitud empezara a fluir sobre nosotros. Cuando fluyó en Cristo, no hubo enfermo que no fue sanado. Si usted estudia la Biblia, ninguno, escuche esto que le voy a decir, ninguno que
no solamente a esta iglesia, a todas las iglesias. Y como llegan, se van. Y algunos llegan más o menos y salen todavía peor. ¿Por qué? Porque necesitamos cada día más hombres y mujeres que vivamos en la plenitud de la deidad de Dios para poder ministrar esas necesidades en las personas. Porque si esa plenitud de Dios funcionara dentro de la iglesia, no hubiera persona que saliera como llegó de esa puerta, saliera restaurada, saliera sana, saliera con un toque especial y diferente. Y yo quiero decirte en esta noche que no importa qué tan grande sea tu problema, Dios quiere hacer un milagro en tu vida, amor. Dios quiere que salgas diferente. Dios quiere mostrarte que si tú tienes a Cristo en tu vida, hay poder a favor de tu vida. Hay poder de Dios a favor de tu vida. Y cualquier cosa que esté siendo un obstáculo imposible de vencer, si tú lo entregas hoy al Señor y le dices: Jesús, yo estoy aquí, haz que tu plenitud a través de mi vida me ayude a vencer este problema. Dice amén. Juan capítulo 14, vaya ahí conmigo rapidito. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Y vamos a leer aquí un versículo solamente. Juan capítulo 14 y el versículo 12. Vamos a leer el 11, porque está bien interesante el 11. ¿Ya lo encontró? Y dice: creedme que yo soy el Padre y el Padre ¿dónde? En mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Una vez vino un hombre llamado Nicodemo a Jesús de noche y le dijo: Señor, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Y por qué razón ellos sabían que había venido de Dios? Luego le dice: porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está ¿quién? Dios con él. Y Jesús le está diciendo a las personas, a la gente, a sus discípulos: créanme que Dios está en mí. Es más, si no lo creen por lo que les digo, créanlo por lo que hago. Porque nadie puede hacer lo que yo hago si Dios no está en él. Escúchame esto: cuando Dios está en la vida de una persona, ¿qué sucede con esa persona? No solamente hay un cambio personal, sucede algo más poderoso en esa persona. No solamente hay una transformación personal, no solamente hay un comportamiento diferente y un carácter diferente. Esta persona empieza a hacer cosas que los hombres no pueden hacer, pero que Dios sí puede hacer. ¿Cómo, pastor? Yo me puedo dar cuenta que Dios está en una persona con lo que Él hace. Por lo que Él hace, tú vas a ver a Dios obrando. Jesús le dijo: ¿quieres ver que el Padre está en mí? No me creas por lo que te digo, pero sí cree por lo que hago, porque si Dios no estuviera conmigo, nadie haría lo que yo hago. Qué tremendo es eso, hermano. Pero miren lo que sigue. Versículo 12. De cierto os digo, luego les voy a enseñar por qué en la Escritura Jesús hablaba dos veces de cierto y nuevamente de cierto os digo, pero luego se lo voy a enseñar. ¿Por qué Dios utilizaba dos veces la palabra de cierto? De cierto. Rapidito, era una afirmación inmovible. Era algo sellado lo que él decía. Por eso lo utilizaba dos veces la palabra de cierto y de cierto os digo. Pero lo que les voy a mostrar después es en Romanos, que este es un principio espiritual que Pablo explicó. Él dice, Pablo, que toda verdad de Dios tiene que ser afirmada por dos testigos. O sea, que cuando
cuando hay un principio, ya para no dejarlo en duda, mejor, porque ya los vi algunos así como que dijeron, bueno, pues ahora ya nos dejó en duda. Ok. Muchas personas agarran de un versículo bíblico y hacen una doctrina sin tener una afirmación. O de un solo versículo afirman algo que la Escritura no está afirmando. ¿Cómo yo me doy cuenta que lo que este versículo dice es realmente así? Que es un principio de Dios, que es una enseñanza firme de Dios. Lo podemos ver también en el caso de José el soñador. Faraón tuvo un sueño. ¿Y quién le dio ese sueño a Faraón? Dios. Y en el sueño, en el primer sueño, Dios le dio a Faraón un sueño y le dijo, en el sueño le puso 7 vacas flacas y 7 vacas gordas. Y luego las gordas, las flacas, estaban bien hambrientas, se comían a las gordas. Y Faraón quedó medio preocupado por el sueño. Después Dios vuelve a hacer lo mismo. Le muestra 7 espigas, ¿verdad? Un sueño igualito y con el mismo significado. Y Faraón está ahí confundido. No sabe qué es lo que significa. El sueño que tuvo no lo deja dormir, lo inquieta mucho. Cuando José, un jovencito, es traído a Faraón y le da la interpretación del sueño, le dice: lo que tú soñaste es que vendrán 7 tiempos de abundancia, pero que también vendrán 7 tiempos de escasez. Y la escasez será tan grande que se tragará los años de abundancia. Y le da un plan para prepararse. Pero la revelación de Dios, de ese sueño, no solamente Dios se limitó en interpretarle el sueño, le dijo algo bien poderoso. Le dijo: el hecho o la razón por la que Dios te dio este sueño doble significa que la cosa es firme y que vendrá. Entonces, cuando Jesús aplica una palabra 2 veces la misma, o que hay un versículo, y acá en otro libro hay otro versículo que afirme lo que esto está diciendo, eso significa que es firme de parte de Dios. ¿Entendió esto? Me metí en doctrinas sin querer. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y, digan conmigo, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No solamente necesitamos a Cristo, necesitamos creerle a Cristo. Él dice, el que cree, léalo bien la palabra, dice: de cierto os digo. O sea, esto es así de firme, que si tú tienes la capacidad de creer en mí, lo que yo hago, él también lo hará. Y no solamente lo hará, hará mayores cosas. Pero ¿cuál es la condición? Creerle a Cristo. Ahora, cuando Cristo habla de mayores cosas, dice: las mismas cosas que yo hago, él hará. Empieza diciendo las mismas. Jesús resucitó muertos. Si tú y yo somos capaces de creerle a Cristo, ¿cree que podamos resucitar muertos? Y pues hasta ahorita no hemos resucitado ninguno literal, pero sí muchos espirituales que andaban muertos en sus delitos y pecados. A ver, Jesús sanaba enfermos. Claro, yo le he creído a Jesús y yo he visto milagros de sanidad. Jesús echaba fuera demonios. Si tú le crees a Cristo, eso va a suceder en tu vida también contigo. Las mismas cosas que Cristo hizo, tú también vas a hacer. Ahora escuche esto. ¿Nunca se quedó impactado por un milagro que Jesús ha hecho? Que todos sus milagros son impactantes y poderosos, que nos dejan así diciendo: wow, qué cosa, ¿no? Qué milagro. Pero hay uno especial, hermano, bien lindo, ¿verdad? Que a mí me sorprende mucho. Cuando a Jesús llegaron a cobrar impuestos,